a todos. En nombre del Instituto Nacional de Normalización y de nuestro director ejecutivo, don Sergio Toro Galleguillos, les damos la más cordial bienvenida a este seminario Preparación de muestras de alimentos para análisis de laboratorio, que está en el marco de la fase de difusión de este proyecto Innova Corfo, el cual se denominó Elaboración de normas chilenas para nutrientes críticos como apoyo al fortalecimiento de la competitividad analítica nacional. Para iniciar esta actividad, vamos a invitar, que amablemente se hizo un tiempo para venir el día de hoy, a Juan Fernando Acuña, quien es el director regional de Corfo, así que lo invito a pasar. Director. Muchas gracias. Buenos días, agradezco la invitación y también un saludo para Ana María Alvarado, la coordinadora de normas de INN. Bueno, nosotros queremos estar presentes como Corfo, porque Corfo, enmarcado en toda esta alianza que tiene estratégica con los distintos organismos del Estado. Mire, aquí hay un programa estratégico Corfo que a través de sugerencia de innovación que se llama Transforma Alimentos. Esto es parte de ese programa y parte de la coordinación que hace Corfo con diferentes organismos del Estado y en este caso con INN, financiando diferentes tipos de programas. En este caso es un programa que es de suma importancia para Corfo, porque aquí lo vivimos mucho en la región, que nosotros decimos cuando un negocio quiere crecer, Chile es un mercado pequeño. Para crecer en un mercado pequeño, ¿qué es lo que queda? Es mirar hacia afuera. Para mirar hacia afuera, para exportar, ¿qué tenemos que hacer? Es agregarle valor. Y agregando valor, ¿qué es lo que hacemos? Para agregar valor, ¿cierto? Tenemos que producir un cambio, potenciar esto y producir un valor agregado. Ese valor agregado es por las mejoras, es por, en este caso, poder exportar alimentos saludables. Dentro del marco de todo lo que es alimentación saludable del gobierno, es que quiere seguir potenciando y seguir apoyando estos programas. Esto es parte de eso, esto es parte de un antecedente que decimos nosotros que Corfo es un organismo de Estado. Muy parecido, digo yo siempre, a lo que es el Ministerio de Relaciones Exteriores, que tiene continuidad a través de los gobiernos. No depende del gobierno de turno, sino que sus programas se proyectan en el tiempo. Y eso va a seguir siendo la mentalidad de Corfo. Y aquí la idea en el tema de los alimentos, que puedan tener un valor agregado, que pueda ser parte de los alimentos sustentables, alimentos saludables. Y eso es parte de esto, así que yo espero que le saquen mucho provecho. En nuestra región siempre decimos que, y en general en el país, pero especialmente en nuestra región, que el mercado se nos achica y la única posibilidad de crecer para las empresas es exportar. Así que yo les dejo esta inquietud, espero que aprovechen muy bien esto. Creo que seguiremos haciendo coordinaciones con el INN y con otros organismos, así que sean muy bienvenidos a este taller en esta hermosa región. Ustedes ya nos hemos encontrado en otros talleres, así que bienvenidos cuando quieran venir acá. Yo lamentablemente tengo reunión ahora en el CORE por los temas que estamos viendo, especialmente de Quintero, así que me tengo que retirar. Los dejo en buenas manos, así que aprovechen muy bien esto. Y recuerden que aquí todo el tema del valor agregado que ustedes como profesionales puedan poner a esto va a permitir que esto se pueda exportar y puedan abrir nuestros mercados, y ese es el futuro que necesitamos en nuestra región especialmente. Así que un gusto, un saludo a todos. Muchas gracias, director. Bueno, va a explicar brevemente Anita María Alvarado, que ya ustedes la deben conocer, algunos que han trabajado en los comités o que han estado relacionados al proyecto. Ella es la coordinadora, es una de las coordinadoras de normas del Instituto Nacional de Normalización y ha estado a cargo de este proyecto y la elaboración normativa de este mismo. Anita. Hola, buenos días. Bueno, como dice Jimena, yo les voy a hablar un poco bien a modo general lo que es el proyecto y en qué se enmarca este taller. ¿Ya? Entonces, bueno, voy a comenzar con la ficha general del proyecto. El título es Elaboración de normas chilenas para nutrientes críticos como apoyo al fortalecimiento de la competitividad analítica nacional. Esto comenzó el 3 de noviembre del 2016. No sé qué pasó. Pero bueno, finaliza ahora el 3 de noviembre del 2018. Por lo tanto, estas
actividades de difusión son ya las que están finalizando el proyecto. Los asociados mandantes es la Agencia Chilena para la Inocuidad Alimentaria y Calidad Alimentaria, ACHIPIA, y la Asociación de Empresas de Alimentos de Chile, Chile Alimentos. Y bueno, a la línea de financiamiento que nosotros postulamos en esa oportunidad eran los bienes públicos estratégicos de alto impacto para la competitividad, más bien conocido como específicamente el programa Transforma Alimentos. Este proyecto contemplaba la elaboración de 8 normas chilenas relacionadas con nutrientes críticos, ¿ya? Estas que ustedes ven acá, que son estas 8 normas, no eran las iniciales a las cuales nosotros postulamos, ¿ya? En principio postulamos solamente a la determinación en alimentos específicos como cereales, chocolates, jugos de frutas, para determinar sodio, grasas saturadas, azúcares totales. Sin embargo, a través de las distintas mesas de trabajo que hemos tenido con los expertos, con Achipia también, con la doctora Lilia, que nos ha ayudado mucho en este proyecto, finalmente como resultado fueron estas 8 normas que más bien la lección que aprendimos era que, y ustedes deben de saberlo mejor que yo, que no es necesario tener una metodología para un alimento en particular, sino que esa misma metodología nos puede abarcar una serie de alimentos con cada una de sus particularidades. Entonces, las 8 normas son la 3545, que es determinación del contenido de sodio, calcio, magnesio y potasio mediante espectrometría de absorción atómica. La 3547, que es extracción de grasa total. La 3548, preparación de ésteres metílicos y determinación de ácidos grasos por cromatografía gas líquido. 3550, determinación de azúcares totales por cromatografía líquida de alta resolución. La 3551, directrices generales para la determinación de proteínas a través de la determinación de nitrógeno Kjeldahl. La 3552, que es la que se va a exponer más adelante, que es una preparación de muestras para fines de etiquetado nutricional. 3601, determinación del contenido de fibra dietética total, soluble e insoluble. Y la 3602, determinación de isomalta y de los polioles lactitol, maltitol, manitol, sorbitol y xilitol, ¿ya? Las que están en más negritas son aquellas que ya están publicadas como normas chilenas, ya están vigentes y disponibles al público, y las que están en grises se presentan a consejo en el mes de octubre. Y ahora voy a comenzar a dar un pequeño resumen de cada una, que es de donde utilizamos las normas base y el alcance y campo de aplicación que tiene cada una. La 3545, que es para determinar sodio y además los otros nutrientes, la norma base que se utilizó para esta norma fue el método AOAC 985.35, y el alcance de campo de aplicación es especificar un método para la determinación de sodio, calcio, magnesio y potasio en alimentos sólidos y líquidos por espectrometría de absorción atómica. Cabe destacar que todas estas normas, si bien nosotros utilizamos estos documentos base, también vino toda la parte luego del comité técnico en donde se adaptó esta metodología a la realidad nacional. Después está la 3547, extracción de grasa total, y ahí también se utilizó un método AOAC 996.06, también otras normas chilenas que no se mencionan acá, y esta norma va a determinar procedimientos el campo y el alcance y campo de aplicación para esta norma es la determinación de grasa mediante extracción con solvente previa hidrólisis ácida y o alcalina o directamente con solvente. Y ahí se describen 5 métodos para la extracción de grasa y su alcance al producto que le aplica. Entonces está la hidrólisis ácida por Soclec, por tubo Moyonier, hidrólisis alcalina por tubo Moyonier, hidrólisis alcalina vía tubo, hidrólisis ácida y alcalina vía tubo Monoyir para los quesos y extracción de grasa por Soclec en granos y semillas. Entonces se describe un procedimiento analítico para cada uno de esos métodos.
La 3548, que es como la segunda parte de la 3547, es la preparación de los ésteres metílicos y la determinación de ácidos grasos por cromatografía gas líquido, y en esta norma se utilizó como base la norma ISO 12966 del 2017, el método A-O-A-C que se menciona ahí, también una determinación y un paper realizado por la doctora Lilia Mason, también fue incluido en esta norma. Y ahí también se van a describir tres métodos, tres posibilidades para determinar los ácidos grasos, que es la transmetilación rápida en condiciones alcalinas, metilación general en condiciones alcalinas y ácidas secuenciales, y la transmetilación con fluoruro de boro. La 3550 para la determinación de azúcares totales, también se utilizó un método A-O-A-C, y este método por cromatografía líquida de alta resolución con detector de índice de refracción referencial adecuado para determinar azúcares totales y el perfil de azúcares en alimentos líquidos, sólidos, semisólidos o semilíquidos. La 3551, que es la directrices generales para la determinación de proteínas, a través de la determinación de nitrógeno, en esta norma se utilizó la norma base ISO 1871 del año 2009, sin embargo, si bien fue casi idéntica la adopción, se incluyó el cálculo de proteínas, ¿ya? Porque llegaba solo la determinación de nitrógeno, pero se incluyó la conversión a proteína. La 3601, el contenido de fibra dietética total soluble e insoluble, en esta norma también utilizamos métodos A-O-A-C, y el alcance y campo de aplicación es determinar la fibra dietética en alimentos, y se describen también tres métodos para determinar solo fibra dietética, por un método enzimático gabrimétrico, el método para determinar fibra dietética total, y las fracciones de fibra insoluble y soluble de alto peso molecular, y también determinación de fibra total y las fracciones de fibra insoluble, soluble de alto peso molecular y de fibra soluble de bajo peso molecular, por un método enzimático gabrimétrico y cromatografía líquida. También en esta norma, en el alcance y campo de aplicación, se indica qué metodología es más apta para un alimento en particular. Ya me parece que aquí, claro, no lo puse, pero sí, si ustedes pueden revisar la norma, está también esa indicación. Después está la 3602, que es la determinación de polioles. En esta norma se utilizó una norma UNE, la 15.086 del año 2007, y va a describir un método basado en HPLC para la determinación de isomaltitol, lactitol, maltitol, manitol, sorbitol y xilitol en productos alimenticios. ¿Parece que esa? Bueno, la 3552 está basada también en métodos A-O-A-C, sin embargo ahí también hubo muchos antecedentes técnicos que dio la mesa de trabajo para ir adaptándolo a la realidad nacional y que sea aplicable en nuestro país. Y bueno, la descripción de la norma la va a hacer la doctora Lilia Mason, así que las dejo con ustedes. Y bienvenidos, que disfruten el taller y que sea una buena jornada para todos. Gracias. Muy bien. Ya, gracias, Anita. Ya, bueno. Muy buenos días, de todas maneras, a todos ustedes. Ya he conversado con algunos de ustedes cuando llegué, que habían menos. Agradezco mucho la invitación del Instituto Nacional de Normalización para estar hoy día con ustedes y hablar de un tema que es homogenización de alimentos. Es un tema que pareciera a lo mejor un poco trivial, ¿no? Así, pero desde el punto de vista, digamos, de los que trabajamos, hemos trabajado toda la vida en análisis, ¿no? Así, es fundamental, porque dependiendo del proceso de homogenización de la muestra, va a ser nuestro resultado final. Y homogenizar alimentos complejos o simples es difícil. Entonces, yo voy a ir desarrollando, digamos, la norma
con resúmenes de los temas que contiene, pero voy a ir haciéndoles preguntas a ustedes como para agilizar esto y ver la experiencia de ustedes en realidad, porque les reitero, por lo menos en mi experiencia de toda la vida, homogenizar cualquier alimento es un desafío y se requiere mucho trabajo, muchos equipos, ¿no? Así, y después el tratamiento anterior, posterior de la muestra, todo eso influye y, como les decía, es fundamental para nuestro resultado final, que es, ¿no? Así, el que nosotros al final, ¿no? Así, tenemos que firmar, ¿no? Así, se firma un análisis y ahí ese momento es importante, ¿no? Así, porque tenemos que defender nuestros datos posteriormente. Ustedes saben, muchos de ustedes seguramente han mandado a hacer análisis, han tenido problemas, han tenido así que repetir, entonces uno tiene que tener una seguridad 99.9 que su dato es correcto y tiene que saber defenderlo. Y para defenderlo tiene que tener el protocolo, ¿no? Así, absolutamente detallado cómo se llegó a ese resultado por cualquier controversia que pueda venir. Y que de hecho suceden. Yo creo que ustedes han tenido esos temas que enfrentarlos, me parece, ¿no? Así, ya. Bueno, el alcance y campo de aplicación, como ustedes ven, esta norma especifica, por supuesto, todos los procedimientos de preparación de muestras de alimentos para su análisis químico y físico-químico con fines de etiquetado nutricional. Porque esto ha sido el objetivo conocido de todas estas normas que ustedes ya vieron que Corfo Transforma entonces apoyó y que en el cual hemos participado varios de nosotros, digamos, en su elaboración. Esta norma no aplica, esto es bien importante que quede claro, al análisis microbiológico, plaguicida, micotoxina y otros análisis que tengan, nos así ustedes saben, normas específicas. Bueno, términos y definiciones. Para los propósitos de esta norma se aplican los términos y definiciones siguientes. Lote de producción. Porque aquí tenemos que entrar un poquito, ya se fija, a marcar terreno, ¿no? Así, ¿de qué estamos hablando? Lote de producción. Conjunto de unidades de producto del cual se debe extraer una muestra para inspección con el fin de determinar la conformidad con los criterios de aceptabilidad y que pueda diferir de otro tipo de conjunto de unidades designadas como lote para otros fines. Cada lote, en la medida de lo posible, consistirá de unidades de producto de un solo tipo, así, grado, clase, tamaño y composición producidos comercialmente en las mismas condiciones y en el mismo periodo. Y ahí está la fuente, entonces, de referencia. Ahora, otros términos y definiciones. Lote para análisis. Corresponde a 2 o más lotes de producción. Bueno, en todo este tema, digamos que, bueno, ustedes ven es bastante largo todo, pero es bien importante cuando uno como laboratorio recibe de un cliente las muestras, ¿no es así? Ya esto va a permitir que nosotros como analistas pidamos que se cumpla esta norma, ¿no es así? Y que no nos llegue una muestrecita, ¿no es así? Que nos llegue un pancito de mantequilla, un trocito de queso, digamos. Entonces, no, porque tenemos que informar un dato que sea representativo de esta muestra. Entonces, esto nos permite a nosotros ya decirle a la empresa o quien nos va a mandar, mire, hay que cumplir y tiene que entonces venir con las especificaciones que he dicho, de lote, en fin, vamos a ver incluso número de muestras. Bueno, ahora, cada muestra para análisis entonces muestra que ha sido preparada ahora a partir de la muestra, que ese es el tema que vamos nosotros a conversar acá, para laboratorio y de la cual se obtienen las porciones penales, que ese ya el otro paso. Pero primero entonces viene lo que vamos a recibir en el laboratorio que debe cumplir con especificaciones bien claras. Bueno, porción para análisis. Ahora entramos ya a la cancha, digamos, a la parte chica. La porción de análisis. Lo que vamos a pesar en ese momento al final, ¿no? Así, después de recibir las muestras, homogenizar y todos los procedimientos.
Porción para ensayo, cantidad de material que se toma de la muestra para análisis sobre la cual se efectúa el análisis u observación. Esa es la porción que vamos a tener y después vemos cómo determinamos esta porción, porque va a depender de los análisis que vamos a hacer, ¿no? Así, si va a ser un proximal, si va a ser solamente, por ejemplo, un contenido graso, en fin, lo que vaya a hacer. Y después la contramuestra, que es sumamente importante. Nosotros tenemos, ¿no?, así, que guardarnos la espalda, como se dice, ¿no?, así, y tener la contramuestra. Por lo tanto, entonces tenemos que tener todos los procedimientos, porque después que ya, en el momento que homogenizamos, tenemos nuestra muestra ya guardadita, pesamos y guardamos nuestra contramuestra, que es nuestro respaldo. Muchas veces tenemos que volver, ¿no?, así, cuando hacemos el análisis y nos salen dudas, cuántas veces, digamos, y el duplicado no nos funciona y todo supera la desviación y tenemos que volver y sacar la contramuestra, ¿no? Así tiene que estar guardada en condiciones específicas y todo para que sirva el resultado. Y una que está puesto allí, aquí o en el siguiente, una de las cosas importantes es que siempre en cada contramuestra nosotros tenemos que determinar humedad. Porque a pesar de todas las precauciones que tomemos en el momento, ¿no?, así, guardarla y todo puede cambiar. Y la humedad es la que nos marca, ¿no?, así, nuestra línea, digamos, de resultado. Por lo tanto, debe determinar su humedad, repetirla, ¿no?, así, comparar con la humedad original que hicimos y hacer los cálculos en caso de que tengamos diferencia. Pero no podemos hacer ninguna repetición si no hacemos humedad en esa muestra. Son pequeños detalles, podríamos decir, pero son importantes, porque nos jugamos después nuestros resultados en esos detalles en que tenemos que tener de nuevo el valor de humedad. Bueno, después decía ahí la nota, después de la reducción de masa, todas las submuestras deberían tener las mismas propiedades, por supuesto, que la original. Y la reducción de tamaño de partículas, dice, y homogenización para su procedimiento de preparación de la muestra para el laboratorio, que consiste en trocear. Y aquí entra todas las definiciones que ustedes quieran colocarle, y a lo mejor faltan algunas. Porque todas las tenemos que emplear. Trocear, picar, moler, triturar, en fin, y ahí se nos van a rayar, en fin, infinitas, porque homogenizar cualquier alimento solo o compuesto es complejo, es complejo. Y ahí después vamos a ir viendo la experiencia de ustedes entonces en algunos ejemplos que tenemos, ¿eh? Bueno, así que digo, todas las definiciones ahí, probablemente algunas cosas se nos pueden escapar. Bueno, requisitos generales. Los pasos para la preparación de las muestras dependen de las distintas propiedades del alimento, que lo hemos señalado, los parámetros que se van a analizar. Se debe tener en cuenta cualquier instrucción especial en relación a los métodos que vamos a aplicar, etc. Requisitos y directrices detalladas en esta norma describen los procedimientos para la preparación de una muestra para análisis de modo que sea homogénea y representativa del producto original, lo que ya hemos señalado. Y la cantidad, ahí es como les decía, que se pesa de muestra para cada analito, como les decía, se calcula en base a la cantidad porcentual estimada del analito en general en 100 gramos o 100 ml. Por eso que cuando uno, por ejemplo, va a hacer un proximal en que tiene cantidad, ¿no?, así que pueden variar, digamos, mucho, humedad a lo mejor puede ser mayoritario, puede ser en una harina, puede ser minoritaria. Y almidones va a ser mayoritaria, ¿no?, así, y proteína intermedio, y fibra va a ser más poquitito, y ceniza igual. Entonces, tenemos que hacer un cálculo, ¿no?, así, de modo que si voy a hacer el proximal, tengo que tener, por decirlo, para fibra, que va a ser a lo mejor lo más pequeño, una cantidad de muestra que sea representativa y que esté de acuerdo en la norma y me permita tener un resultado con su duplicado, ¿no?, así, en forma adecuada. Así que ahí hay un trabajo previo que debe hacer entonces cada analista para determinar cuánto va a pesar de cada uno
de los analitos que va a ser, ahora si va a ser minerales, también con mayor, en fin, tiene que tener una estimación previa para tener clarito. Ahora, en general, en la experiencia, digamos, de tantos años trabajando en esto, uno tiene que tener todo su material listito en el laboratorio, cuando va a ser un proximal, todo listito. Donde va a pesar las vitaminas, los minerales, las capsulitas, la humedad, todo listito. Homogeniza, recurriendo a todos los procesos que en ese momento fue necesario, y empieza a pesar inmediatamente. Todo se pesa en el momento porque debe, lo que les decía al principio, mantenerse la humedad. Y ustedes habrán visto cuando están pesando, por ejemplo, frutas, verduras, ¿qué pasa en la balanza? Están pesando, ¿qué pasa en la balanza? Empieza a bajar, pues, y empieza a bajarte la desesperación a ti junto con la balanza. Sí, pues. Claro, entonces, ¿dónde para? No, sí, esos son los problemas, ¿no es así? Y al contrario, cuando tenemos muestras muy secas, galletas y todo, ¿qué pasa? Empieza a subir porque empieza a absorber humedad. Entonces, esos son los problemas prácticos. Por eso digo, tienes que tener todo listito, digamos, y pesar con la velocidad del rayo, ¿no? Así, ir anotando, digamos, sus pesos, en fin. Entonces, son procedimientos que no puedo esperar, porque la humedad, después no importa. Yo ya dejo tapadito mis matraces, puedo hacer, pero la humedad es el tema que nos está mandando aquí. Tiene que ser, digamos, con la velocidad del rayo, el pesado de todo, para que se mantenga la humedad. Porque ya después, una hora o después ya va a variar en esos productos, sí es así. Bueno, así que esas son parte de las, digamos, recomendaciones o procedimientos, ¿no? Así que hay que tener en cuenta para que nuestro resultado final, como decía, sea confiable. Bueno, entonces, vamos a seguir con el otro. Todos los procedimientos para la preparación de la muestra será apropiado, ya eso lo hemos dicho, hay que evitar, y aquí también pues tenemos otra cantidad de temas, oxidaciones, que no se nos caliente la muestra, si estamos haciendo lípidos, no se nos pueden oxidar, las vitaminas, ustedes saben que también inmediatamente, vitamina C hay que extraerla después en medio ácido, y otras más, en fin, porque tenemos ya, del momento que nosotros molemos, ya tenemos exposición de todos los componentes, ¿no? Así, al medio ambiente. Y por lo tanto tenemos cambio. Y eso tenemos que tratar de evitarlo al máximo, porque vamos a informar un valor de un componente. Y, como digo, se nos puede oxidar, se nos puede, digamos, cambiar, incluso a veces ya van las clorofilas, empiezan a cambiar de color rapidito, ¿no es así? Por lo tanto, entonces, tenemos que tener mucha precaución en todos estos pasos que hemos señalado. Bueno, para alimentos con contenido de humedad superior al 85%, se fija, es un tema, como le decía yo. Después del homogenizado, a veces se recomienda un secado parcial. Eso también cada uno tiene que manejarlo, porque en los secados también, ¿qué problemas tenemos? Por ejemplo, si tenemos azúcar y todo, ¿qué problemas tenemos en los secados? ¿Qué pasa? Cuando secamos, digamos, algo que tiene azúcares, a veces, ¿qué pasa? Pardían, pues claro. Y podemos, y digamos, fuera de los pardeamientos enzimáticos que se producen con la velocidad del rayo, ¿no? ¿Sí? ¿Alguno de ustedes ha analizado papa alguna vez? Cuando está rayando la papa ya se le partió. Sí, pues se le partió la papa en el momento. Sí, no, sí, así. Entonces, todas esas cosas, veo, son parte de la complejidad y del cuidado que debe tener el analista, ¿no? Así, en todos estos procesos que pudieran parecer triviales, pero no, son importantes. Bueno, entonces les decía, se puede rebajar, ¿no? Así, la humedad, o se puede entrar, por ejemplo, lo hemos estado conversando mucho en la norma de fibra, que ya la mencionamos, ¿no? Así, en que si tengo 85% humedad, imagínense usted una sandía, 90, en fin, fruta, indica la técnica pesar 1 gramo. Con esa humedad es que no tengo ni un suspiro de fibra, ni medio suspiro, claro, nada. Entonces, la norma recomienda en general de que sobre 25% humedad
pudiera, digamos, o desecar la muestra, lo que hay que tener mucho cuidado qué voy a desecar o en qué condiciones, o liofilizar. Porque liofilizar realmente nos daña lo menos posible. Entonces, eso lo hemos conversado mucho en el comité, que probablemente, digamos, muchos laboratorios van a tener que tener liofilizadores si quieren hacer fibra. Porque es lo menos agresivo. Lo menos agresivo. Sígueme nomás, ¿sí? Más fuerte, por favor. Los liofilizadores son carísimos, no hay una obligatoriedad de que los laboratorios cuenten con... Mira, lo conversamos mucho en el comité, no es obligatoriedad, es parte de, digamos, lo que dice la norma. En fibra es lo que dice la norma, y por eso... Si yo mando a hacer un análisis a un laboratorio, ellos no tienen la obligación de mostrarme estas cosas, y si para ellos es más rentable hacer el análisis sin hacer este proceso... Bueno, pero por eso te digo, con 80% humedad, ¿no? Es muy complicado que tú vayas a pesar 1 gramo. Nosotros estamos recomendando ahí secar o liofilizar. Y ahí verás si a lo mejor ocupas un secado al vacío, dependiendo de tu producto. Por eso te digo, sandía o cualquier fruta u otro, vas a tener valores muy altos de humedad. Todas las frutas tienen ahí de 80 para arriba, ¿sí? Y donde hay que determinar fibra, pues, es ahí, pues. Entonces te digo ahí, o les digo, ¿no? Disculpe que a veces diga tía, es muy coloquial, pero bueno, les digo de que hay que pensar en los... Mira, han bajado los liofilizadores, no están tan caros ahora, pero digo, la norma indica, como digo, en esos casos liofilizar. Y ahí sí que podemos pesar 1 gramito. Yo he trabajado mucho con unos colegas de México en microalgas. Microalgas. La masa, las microalgas, tiene justamente el 90% humedad. Liofilizamos para poder hacer fibra, no nos queda otra alternativa. Y ahí sí que me peso 1 gramito y trabajo bien. Así que bueno, son de las cosas, digamos que no, de los desafíos que tenemos que enfrentar y salir airosos. Bueno, en aquellos alimentos con trozos, ya se nos empieza a complicar el panorama. Sí, porque algo más homogéneo, pero ya empiezan los trocitos, ¿no? Así, trocitos, partículas de tamaño mayor a 6 milímetros. Imagínense, aquí tenemos hasta que medir los trocitos. Es absolutamente necesario realizar la molienda de toda la muestra del laboratorio para obtener un tamaño menor y uniforme. Y ahí empiezan, como digo, los problemas. Una vez homogeneizada la muestra y con el fin de mantener su integridad, debe almacenar, lo que decía ahora, en todo, como dicen, va a ser hermético, rotulado, en condiciones adecuadas, dependiendo del tipo de muestra, puede ser a temperatura ambiente, refrigeración, congelación, se dan todas las alternativas y cada uno de nosotros sabrá cuál de ellas es la más adecuada, ¿no es así? Y tiene que tener también, de acuerdo a los protocolos de cada laboratorio, ¿no así? Todos estos procedimientos perfectamente establecidos, porque cuando vayan a ser acreditados, ¿no así? Tienen que mostrar que tienen toda su documentación y todos los procedimientos, entonces, de acuerdo a la norma. Sigamos. Bueno, número de muestras. Aquí de nuevo entramos a otro problema, pues, número de muestras. En este caso, digamos, para análisis con fines de etiquetado nutricional, que es donde está enfocado esta norma, se considera entonces la homogenización mínimo de 6 unidades. Eso es lo que dice, ¿no así?, en este momento en el Ministerio de Salud, el reglamento, mínimo 6 unidades del envase original. Por eso la norma, como esto va etiquetado, consideró, digamos, este valor. Y aquí también hay una relación de masa, porque decir 6 unidades, bueno, como ustedes ven ahí, podemos tener cosas pequeñitas, ¿no? Así de 5 gramos, 10 gramos, pero tenemos que tener de 2 kilos, 5 kilos. Por lo tanto, ahí se ha puesto, como ustedes ven también, unas indicaciones de masa o volumen no menor o igual a 500 gramos o 500 ml. Y ahí ven ustedes unos ejemplos. Ahora, si este contenido neto, como dice allí, unitario, tiene un peso mayor de 500 gramos, 500 ml, se requiere ahora, se rebaja esto
a 3 unidades. Y esto les decía entonces, como al principio, hay que pedirle a las empresas cuando nos mandan que se cumpla esto, que tengamos o 6 unidades o 3 unidades, dependiendo entonces de los volúmenes o los pesos. Esto quedó así establecido. Bueno, en los casos ahora que la masa o volumen sea igual o mayor, no es así como les decía, son 3 unidades, tienen ustedes ejemplos, y se deja el registro, por supuesto, en los informes de las muestras que se recibió, etcétera, todo tiene que quedar regulado. Precaución de seguridad, por supuesto, ahora las personas que utilicen esta norma deben estar familiarizadas, ¿no así?, con toda esta práctica, el laboratorio, todo lo que es preparación de muestras. Puede incluir materiales, operaciones y equipos que pueden ser peligrosos, o sea, debe haber todo un entrenamiento. Ustedes saben que solventes ocupamos, que son agresivos, que son explosivos, en fin, hay que tener todas las normas de seguridad. No pretende señalar tampoco esta norma todos los problemas de seguridad asociados a eso. El laboratorio tiene que tener todas sus normas, digamos, claritas. Y es responsabilidad del usuario que esta norma establece todas estas medidas y mantenerlas y hacerlas efectivas. Bueno, y aquí entonces aparatos y materiales. Yo ahí les he puesto todo, digamos, ese abanico, porque todo es poco. O sea, primero todo lo que tenemos que tener. Los freezers. Hablamos mucho en las reuniones de los freezers a menos 80. ¿Cuántos de ustedes tienen menos 80 en este momento en sus laboratorios? ¿Usted tiene? ¿Quién más tiene? ¿2? ¿3? ¿4? Lo mismo, hace lo mismo ya. 3 nomás entonces, poquito, ¿ah? Hay que tener un freezer de menos 80. Cuesta un poquito, pero es el que te asegura en buenas cuentas mantener muy bien muchas muestras, digamos, por tiempos más prolongados. Porque hay un tema esto también, que eso nos preguntamos también en los comités. Bueno, ¿y cuánto tiempo tenemos que guardar la muestra, digamos, la contramuestra? ¿Cuánto lo guardan ustedes más o menos? Así. ¿Cuánto tiempo más se aseguran ustedes de tener las muestras? Aunque sea en el freezer corriente, en fin. ¿Cuánto tiempo más o menos es lo que ustedes estiman? ¿Ah? Hasta que termine. Los proyectos, claro, te fijas, claro, porque uno hace un informe, tú sabes que puede haber objeciones, pues, y después, ¿qué hace? Claro, ¿no? Claro, entonces, fíjate, ese tiempo casi es ilimitado porque va a depender de las circunstancias del tiempo. Si es un análisis inmediato, en fin, podría decir, bueno, dentro de que va, en fin, una semana, un mes, pero cuando son otro tipo, pues tienes que tenerlo. Entonces, menos 80 es, en este momento, casi una necesidad, diría yo, ¿eh? Porque los otros métodos, ponte tú, ya congelado a menos 20, no tienen las mismas, digamos, seguridad de mantención. Y la otra alternativa, que es mucho más caro, es nitrógeno líquido. Eso sí que es mucho más caro. Así que les digo, bueno, ahí esas son las cosas que va a haber que ir implementando. Bueno, y ustedes tienen todos los tipos de molinos que pueden haber, ¿no? Así, los baños, las estufas, las bombas de vacío, la trompa de agua, que sirve muchísimo también, en fin, una serie de equipos, como ustedes ven, y después todo lo posible para homogeneizar. Y a lo mejor me faltan cosas. Yo las he ocupado todas esas. Todas esas. Todas esas. Y yo digo, en algunos casos, incluso no me sirvieron todas esas, porque estuvimos trabajando con Haematococos pluvialis. Es un, digamos, microorganismo que se encapsula y forma entonces, por ejemplo, en las microalgas tenemos esos problemas. Nosotros tenemos que romper la pared celular, y en este caso es casi una roca, cuando uno la mira en microscopio, y tuvimos que recurrir, por ejemplo, a unos molinos del Instituto de Minería en Santiago, para que vean, porque el molino de bola no nos sirvió nada, digamos, era posible romperlo para nosotros extraer el pigmento que estaba dentro de la astaxantina. Entonces digo, hay que tener todos los equipos posibles y molinos a presión también, son caros, esos son caros, pero llega el momento que también se necesitan. Los ultraturras, en fin.
El molinito ese chiquito cru para semillas funciona perfectamente bien, digamos. Y así, el Omnimixer, que es esta acá, el Omnimixer es ese, a ver si se ve, ahí, ese. No sé si ustedes lo tienen ese equipo, el Omnimixer. Yo se los recomiendo. Es fantástico. Hermético, acero inoxidable, extrae, muele todo porque tiene, digamos, el aspa así con el vástago y las aspas bajito. Yo lo ocupo para hacer el Blay. ¿Alguien de ustedes ocupa el método Blay and Dye para extraer grasa en frío? Tú lo ocupas. ¿Y qué ocupas entonces para hacer la extracción? ¿Cómo lo haces? Porque tienes que extraer con cloroformo, metanol y en forma hermética. ¿Dónde lo extraes? A ver, lo vamos a confesar aquí. Esto no sale de esta sala, así que aquí, calladito, aquí secreto, ¿verdad? Fuera del paraíso no sale, ¿no? Así. A ver, ¿cómo lo hacen? No, primero, es que pasa que estamos implementando la recién. Ah, lo está implementando. Te digo, Omnimixer tenés que comprar. Es, como digo, hermético, uno mete su muestra, la ajusta a 80% humedad, o si tiene ya, cloroformo, metanol, y extrae, digamos, ahí, fantástico. Muele perfectamente bien, después abre, son 3 minutos, después abre, agregas el exceso de cloroformo, 2 minutitos más, 1 minutito, después el agua que tienes que para que se separen las fases, y después 2 minutitos más y listo. Es fantástico, hermético, todo. Así que Omnimixer, ¿eh? Yo no represento a la empresa para nada. No voy a que, pero digo, no, es fantástico, digo. Así que recomendado, sin ninguna duda. Bueno, así que ven ustedes, tijera, pues hay que tener tijera. Una vez nosotros trabajamos estábamos haciendo ensilado de salmones. Un otro proyecto que tuvimos con la Universidad Austral. Y entonces me llegaban todas las vísceras. ¿Saben ustedes lo que es homogenizar esas vísceras, las tripitas y todo? Porque tienen mucho colágeno. Entonces no se muelen con nada, que todo enrollado en el eje, todo enrollado. Entonces tijeras tenés que entrar. Tienes que tener de todo. Homogenizar los quesos. ¿Quién ha homogenizado queso? ¿Ninguno de ustedes? Es un queso. Como decimos, terrible homogenizar. Algunos puedes rallar, algunos, por eso que hay un rallador ahí. Pero es una complicación. Entonces a veces dice, claro, homogenice la muestra, homogenice el queso, vamos, homogenizar pan. ¿Cuántos de ustedes homogenizan pan? Pan marraqueta, ¿no? ¿No? Ya. ¿Cómo lo hace? A ver, veamos. ¿Ah? Ya. Ahí, pero tienes que picar primero y ahí tienes que tener el tema de que sea muy integral entre la cascarita y... Claro, pero cuesta mucho. Cuesta homogenizar pan, dijéramos una cosa, no, es muy complicado, ¿sí? Así que digo, cada alimento tiene su problema, eso tienes que tener una batería tremenda, digamos, todo lo posible a la mano porque todo lo vas a ocupar. Bueno, vamos a seguir. Bueno, ahora para, digamos, ya preparación de la muestra, recepción, requisito específico, se registra todo eso de acuerdo a los procedimientos del laboratorio y debe quedar todo registrado, ¿no es así?, de acuerdo a los procedimientos. Comprobación también, por supuesto, ahí tiene que aplicarse el protocolo interno del laboratorio, eso que está marcadito allí, de modo que haya aceptación o rechazo, porque en el momento uno puede rechazar la muestra. Si llegó el envase, por ejemplo, abierto, si no viene lo que le decía, la cantidad que se requiere, en fin, puede haber para rechazar. Entonces, todo eso, para la seguridad de ustedes, de sus datos, tiene que quedar registrado, de acuerdo al protocolo. Después, el listado de ingredientes, de acuerdo al artículo 107 del RCA, es indispensable para decidir el tipo de análisis que se va a hacer, etc. Y también depende del tipo de alimentos, si son refrigerados, congelados, hay que registrar las temperaturas, lo que llegó, todo como está señalado, digamos, ahí en la norma. Bueno, hay algunos ejemplos de etiquetado, pero no vamos a detallarlo. En fin, lo que debe ir, cómo debe ir, en general destacado, que se lea muy bien. Y eso, fíjese que yo le voy a decir, y eso va un mensaje a las empresas. No se ve muy bien, o casi nada, le digo yo a veces, en los contrastes de los envases, los ingredientes.
no se ve nada en algunos, ¿eh? Yo les digo, nada. Yo he hecho todo un estudio de ingredientes porque he estado trabajando en nutrientes críticos, en edulcorantes, ¿no? Así, no nutritivo, que es un tema, y no se ve nada, ni con lupa lograba mirar los contrastes, pero unos azules brillantes contra unas letras negras que no se ve nada. Una recomendación, ¿eh? A las empresas, si hay aquí las empresas que estén presentes, ¿no? Así, tiene que ser algo visible, que se lea bastante, digamos, con un contraste adecuado. Además, papeles muy brillantes, entonces no se ve nada. Así que ahí, ojo, ¿no? Bueno, ahí eran entonces generales las cosas que tienen que estar destacadas y sobre todo se habla mucho de los contrastes, digamos, ahí cómo debe ir clarito para que el consumidor se informe, porque ese es el objetivo, se informe. Y cuando uno no ve nada, al final ya desiste y no se informa, y eso no es bueno. Bueno, mantenimiento de la integridad de la muestra del laboratorio, pérdida de humedad, lo hemos señalado, se puede añadir hielo seco en algunos momentos, temperaturas aún más bajas, como les decía, etcétera, ya lo hemos señalado. Almacenamiento también lo hemos señalado, deben ser las adecuadas, entonces cada uno debe tomar todas las medidas para que su muestra y su contramuestra no varíen. Pero les reitero, hay que hacer humedad. Proceso de seguir el protocolo del laboratorio, ya lo hemos señalado. Sí, es lo que les decía, humedad ya lo tratamos, ahí estaba puesto, fundamental. Ahora, algunas generalidades entonces de categorías de alimentos se preparan de acuerdo a las características de ellos, todas las operaciones tienen como objetivo obtener una muestra, como decía, homogenizada. Este término que nos pesa, digamos, mucho para lograrlo. Bueno, para un procedimiento de preparación de muestra analítica también debe estar todo absolutamente detallado, etc. Viene una tabla ahora, no sé qué, vamos a revisar rapidito y dice que los que no estén en esta tabla, porque puede escaparse algo, ¿no es así? Allí entonces hay que aplicar el procedimiento a lo más cercano de lo que esté dentro de la tabla. Y ahí entonces ven ustedes las categorías, estos son de acuerdo a Codex, ¿no? Así están primero todos los productos lácteos, como ustedes ven ahí, las leches, las bebidas, en fin, todos los lácteos, los yogures, helados y postres, después vienen los aceites, ¿no? Así, las cremas, las grasas, manteca, frutas y verduras congeladas y sus productos derivados, jaleas en polvo, ahí vienen, digamos, frutos secos, en fin, fruta en conserva, verduras en conserva, productos compuestos, en fin, colados, picados, de cacao y chocolate, ese también es un tema. A ver, ¿quiénes trabajan con chocolate aquí? ¿Habrá algunos que trabajan con chocolate? ¡Qué pena! Espera, yo trabajé mucho con chocolate, así que ahí pedía cantidades de muestras adecuadas. Sí, bueno, oportunidad, digamos. Y ahí sabíamos también cuáles eran los verdaderos chocolates, porque en este tema de chocolate, esto es un tema, Así que yo siempre le digo a los caballeros, cuando le van a regalar un chocolate a las damas, porque nos gustan mucho los chocolates, ¿no? ¿Así? Regalen un chocolate de verdad, aunque duele el bolsillito, pues no importa. Pero regalen un chocolate de verdad, ¿no? No, porque el chocolate ahora está, ¿no?, muy mezclada la cosa. Bueno, entonces, digamos, ahí los chocolates, todo un tema, lógicamente hay que rallar. Hay que rallar, ahí más o menos el rallador funciona. Bueno, después pan y panecillo, o sea, todo lo que es pan, todos los productos de a granel, envasados, no envasados, pan con pasas, y ahora que tenemos panes con 20.000 cosas. Antes era más facilito, ¿no? La marraqueta, la yuyita y un pan de moldecito, se acabó. Ahora no, terrible. Bueno, después tortas, pasteles. Por ejemplo, tortas. Nosotros hicimos mucho, nosotros estábamos en la universidad, yo hacía mucha gestión externa, mucha. Entonces trabajaba con todas las empresas, bueno, y ahí cuando llega una torta, una torta. Bueno, acuérdense que ahora hay que pedir 3 unidades, así que está interesante, más interesante que antes, porque antes llegaba un trocito. Bueno, en las tortas es todo un tema. ¿Quién homogeniza tortas? Que a ver, veamos. ¿Alguno de ustedes ha homogenizado tortas o se las comen? ¿Ah? Tienes un amigo que trabaja en tortas. Y nunca le he preguntado. No, esto,
Esto es un tema que viene la crema. Entonces, en general, bueno, imagínate que tienes que pedir 3 tortas como mínimo. Entonces también hay que explicarlo a la empresa porque toda una sospecha entra ahí, ¿no? Va a tener una fiesta así en el laboratorio. Entonces ahí uno que está puesto también tiene que aplicar los procedimientos de cuarteo. ¿Te fijas? Hay que aplicar porque no puedes homogenizar, imagínate 3 tortas, ¿sí? Fuera, tienes un Warren Blender, pero igual. Entonces hay que hacer cuarteo en ese momento y eso está señalizado en ciertos productos. Yo una vez también trabajaba con huevo y claro, me llegaban así, no podía. Entonces también tenía que hacer los cuarteos y después entonces de ahí se va sacando la muestra final para homogenizar. Así que todo eso tiene que ser manejado dependiendo del alimento. Bueno, entonces tenemos ahí, como digo, las tortas, los pasteles, las galletas, etc. Carnes y productos carnes también es complicado. ¿Quién trabaja en carnes aquí? ¿Alguno de ustedes trabaja en carnes? Ya, ¿y cómo te va con la homogenización de las carnes? Una de las maquinitas ahí, la moledora. La moledora, fíjate que la moledora ayuda bastante, fíjate, porque lo otro se te separa la grasa, un tema y hay que tener cuidado. Así que en general las moledoras andan muy bien. Bueno, carne fresca de todo tipo, enlatada, salchichas, etc. Después pescado, otro tema el pescado. Bueno, ustedes están aquí, pues, en Valparaíso. ¿Quiénes analizan pescadito aquí? ¿No? Ahí también depende mucho del tamaño del pescado. Del tamaño, entonces las unidades que se toman, cómo se toman en peces grandes que sacar, digamos, trozo del, digamos, de la parte delantera, del medio, todo, por ejemplo, un salmón. Imagínate, un salmón, por lo menos 3 salmones, está bueno también, interesante. Pero ahí de repente se quejan los salmoneros, ¿cómo está viendo 3? Yo le mandaría medio. No, medio no me sirve. Bueno, entonces hay que hacerte, diga, todos estos procedimientos de acuerdo a la norma y todo esto es complejo, digamos, porque son productos que del momento que estás ya sacando, cortando, sacando piel, etcétera, los pollos. A ver, pollo, ¿quién ha trabajado con pollo? Pollo con piel es un desastre, terrible. Porque la piel tiene mucho colágeno y entonces esa cuestión no se muele. En fin, sin piel todavía es mejorcita la cosa. Así que todos esos son temas, digamos, que entran en el proceso de homogenización, en el cual entonces el analista tiene que tener muy claro su protocolo y su procedimiento. Bueno, entonces, hierbas aromáticas, por ejemplo, hierbas aromáticas. Hierbas aromáticas no podemos hacer humedad por estufa. Porque ustedes recordarán que el método de humedad, ¿qué dice? Humedad y... ¿Qué dice más el método de humedad? No dice humedad solo. Humedad y materias volátiles. Por lo tanto, en las hierbas aromáticas nosotros no podemos hacer humedad por estufa, porque vamos a sacar un valor, digamos, muy alto. Porque las hierbas aromáticas exactamente tienen muchos volátiles por sus compuestos aromáticos. Por lo tanto, hoy tenemos que usar otro método, puede ser los Marcus o no así, en que tenemos que traer la humedad por arrastre con el silol, etc. Pero digamos, en una hierba no podemos ocupar, digamos, el método de humedad tradicional. Les reitero, el método de humedad dice humedad y materias volátiles. Por eso que cuando se informa, tenemos que poner nosotros método tantito, humedad y materias volátiles, porque hay una pequeña cantidad en todo alimento de componentes volátiles que va a quedar incluido, muy bajito, pero ahí nos resguardamos. ¿Se fija? Nos resguardamos nosotros. Bueno, en aderezos, bueno, vienen ahí también, bebidas analcohólicas y alcohólicas, jugo, café, té, infusiones, platos preparados, en fin, etc. Y vamos a presentar, como decía, algunos ejemplos, productos lácteos. Leche y bebidas lácteas líquidas. Primero, ven ustedes, vienen todas las recomendaciones de cuando llega la muestra.
hay que revisar todo primero, el número de muestras que llegó, si era de acuerdo, si está cerrado, si está, digamos, no hay ningún deterioro, etcétera. Todo tiene que quedar registrado, ¿ven ustedes? Y después, ven ustedes ahí, hay que invertir, se fija, antes de abrir, varias veces, 30 segundos, 3 veces, 4 veces, todo viene porque, a pesar de que ustedes saben que las leches son homogenizadas actualmente, sin embargo puede haber en algún producto separación de grasa, entonces tenemos que tener mucho cuidado. Homogenizar entonces antes, como dice ahí. Después entonces ya crema adherida, hay que ver si hubiera algo, como en el momento que se abre, también ahí, se fijan ustedes, hay que entibiar, etc. Cuando esté perfectamente ya homogenizado, recién podemos tomar entonces la muestra para análisis, adecuada, registrando el peso, etc. Y los almacenamientos entonces deberán seguir las recomendaciones ad hoc ya señaladas. Después, cuando se utiliza el método OAC, se fija en este caso que ya se señaló acá, hay que hacer las hidrólisis, ¿no así?, alcalinas, de rigor, ¿no así? Y para eso también se fija, hay recomendaciones ahí de calentar a 38 grados, es decir, homogeneizar, va todo indicado. Y las condiciones de almacenamiento deben descritas. Leche evaporada sin endulzar, también acá hay una recomendación, otras temperaturas, como ustedes ven, los tiempos distintos, 15 minutos, durante 2 horas, etc. Después, cuando se requiere analizar la muestra reconstituida, igual, ven ustedes ahí, dice en el rótulo que se indique usar las siguientes cantidades, pesar 40 gramos, cómo se reconstituye, ¿no es así? Porque esta es una leche en polvo. Viene una indicación entonces allí, cómo se hace, y viene un ejemplo. Leche condensada azucarada, aquí también los envases cerrados en otros baños, se fijan ustedes, termorregulado, otra temperatura, porque hay que internamente primero homogenizar la muestra antes de proceder a abrir. Después abrir el envase, transferir todo esto, digamos, para permitir una agitación intensa, se vuelve a agitar, en fin, va todo indicado. Ahora, recién cuando está completamente homogenizado se puede hacer el análisis de acuerdo al punto indicado. Se va directo al análisis, pesar, etc. Y en los almacenamientos, como les decía, posteriores también de acuerdo al... Leche y cremas en polvo, otro tema también acá. Aquí siempre el problema es grasa, que se nos vaya a separar la grasa. Entonces, evitar que la muestra absorba humedad también, antes de abrir igual, invertir varias veces, luego, digamos, el pesado, etc. Mantequilla aquí también ustedes saben que la mantequilla es una emulsión, ¿sí? Por lo tanto, también aquí hay que ablandar el producto, ¿no? Así como dice allí, también hay después una agitación manual para que no se nos vaya a separarnos así, en este caso, el agua de que está emulsionada, ¿no es así? Así que la mantequilla también requiere bastante cuidado, y vienen las agitaciones, los tiempos, etcétera, y una vez que están todos homogenizados se puede pesar. Los quesos, como les decía, un tema los quesos. 3 etapas. Primero hay que sacar la cáscara, ¿no es así? Entonces hay que cortar, ¿no es así? Y pesar, porque nosotros después, si vamos a hacer un etiquetado nutricional, tiene que ser por porción comestible. Así que si viene cáscara, hay que sacarla también, y ahí dice tantos milímetros, pesar todo esto, ¿no es así? Y entonces enseguida anotarlo para poder después trabajar sobre parte comestible. Bueno, y aquí también un alcance a este tema de parte comestible, porque claro, si nosotros, por ejemplo, recibimos, vamos a decir, manzana, ¿no es así? Ya. Pero, y si vamos a hacer un etiquetado, va a tener que ser manzana o con cáscara o sin cáscara, pero además tenemos que sacar la parte interna. Por lo tanto, en esos casos tenemos nosotros que pesar primero el producto entero y luego los residuos o lo que queda para expresar por 100 gramos de parte comestible. Así que todo eso tiene que tenerse, digamos, hay cosas que se homogenizan completas, y como digo, el caso de los pollos es distinto. Por ejemplo, los contenidos de grasa varían de 12% más o menos, o 13% con piel, a 2%, digamos, cuando le sacamos la piel. Entonces, digo, todo tiene que ser, el caso de los pescados también, entero, y después ver todos los desechos y parte comestible. Así que todos esos procedimientos tienen que ser considerados, ¿no? Así, porque expresamos después por 100 gramos de parte comestible. Bueno,
Aquí también entonces vienen los quesos, trabajar, ven ustedes ahí la pieza como viene indicada, cortar cubitos, triturar, moler o rallar dependiendo de lo más adecuado, mezclar, etcétera, lo más rápido posible y pesar entonces la muestra análisis. Los quesos cremas, ahí también viene indicado las cantidades de muestra, cómo se homogeniza, después a pesar, etcétera. Los yogures igual, ven ustedes allí, sean con sabor o no. También hay que llevar la muestra primero a cierta temperatura, ¿no? Así, mezclar, abrir, con esto está todo indicado, digamos, y siempre ven ustedes pesar inmediatamente. Yogur con frutas, también las temperaturas son más o menos igual, lo mismo, pesar de inmediato, helados y postres helados. Aquí hay un tema que también lo discutimos bastante porque en general dice, muestras tomadas en paquetes pequeños, retirar el empaque y colocar en un recipiente limpio y seco con cierre hermético y después entonces distintos si vienen en envases a granel, ¿no? Así. Entonces podemos tener envases, digamos, muy grandes o muy pequeños. Y hay que descongelar a temperatura ambiente o en un baño termorregulado en recipiente cerrado y mezclar. ¿Se fija? O sea, los helados tienen todo un procedimiento muy bien complejo, digamos. Trasvasar después de esto, agitando 2 minutos, está muy bien determinado. Y después pesar de inmediato. Helado o postres de fruta y de chocolate con partículas, también mucho más complicado. Hay que ir viendo usted los envases individuales, seleccionar las 3 unidades, productos a granel, cortar bloques, productos en envase 1 litro, homogenizar el contenido, descongelar a temperatura ambiente, en fin, trasvasar. Ven usted, todo, mucho detalle, porque son muestras complejas, son muestras delicadas. Ahí están los tiempos sugeridos de homogenización, como ustedes ven, y después, digamos, al final, pesar de inmediato. Como dice. Ya, seguimos. Grasas y aceites, entonces acá. Bueno, aquí tenemos la ventaja que son líquidos, esto ya tenemos por lo menos una ventaja, ¿no? Así, invertir el envase mínimo 3 veces, transferir lo mismo y pesar de inmediato. Bueno, y ahí ustedes tienen todo tipo de, dentro de los aceites, las mantecas, ¿no? Así, los aceites, los productos, digamos, en animales, vegetales, el aceite de coco, que puede ser aceite o manteca según la temperatura, etc. Las cremas también acá, invertir también, si la muestra es líquida, homogenizar, pesar y también calentar en caso, pero ahí ven ustedes las temperaturas son muy bajitas justamente para tratar de fundir un poquito, pero que no se nos separe, que no haya separación entonces de grasa. Y se han separado grumos, nuevamente calentar, como se homogenizar, etc. Y pesar de inmediato. Y ahí también en las grasas, por supuesto que yo les decía, evitar cualquier sobrecalentamiento porque sí podemos deteriorar en algún momento, oxidar, digamos, nuestro aceite o lo que estemos trabajando. Entonces, muchísimo cuidado, digamos, en estas partes. Bueno, grasas y mantecas, como ustedes ven allí, también ven en todas las margarinas, todas las indicaciones, identificar el punto de fusión, sacar el producto en envase apropiado, también ahí en un baño termorregulado, aquí máxima son 10 grados bajo el punto de fusión, por eso hay que registrar los puntos de fusión. Bueno, transferir igual y también lo mismo, evitar sobrecalentamiento, porque eso es general para todas las grasas. Frutas y verduras, congeladas, ahí también todo el paquete o la unidad intacta, productos a granel, vienen ahí también las cantidades, y digamos utilizar un método, aquí tenemos problemas con las descongelaciones. ¿Cuál es el problema con las descongelaciones? Cuando uno descongela incluso en su casa, ¿qué pasa? Hay líquido. Claro, porque hay exudado, ¿no? Así, hay daño. Ustedes saben que la congelación tiene un daño tisular y entonces hay coagulación de proteínas un poco y liberación de suero, de líquido. Entonces tenemos en los congelados, ahí tenemos un problema ya que solucionar, que ver, porque va a haber, digamos, un exudado normalmente. Bueno, ahí viene, digamos, entonces también cómo se hace la descongelación más rápida, sin alterar. Por eso digo, esas son recomendaciones, pero hay que tomar todas las precauciones del caso para poder hacer una buena homogenización.
Por ejemplo, para granos de choclo dice usar una descongelación, dice al aire o contacto indirecto para evitar lixiviación, lo que yo les decía. Homogenizar en el equipo adecuado, en fin, pesar inmediatamente. Fruta fresca en envases a granel deben ser transferidas a recipientes apropiados. Evitar también aquí, todo tiene que ser rápido, que no nos vaya a fermentar, porque ustedes saben, las frutas rápidamente, ¿no? Así pueden fermentar, realizar las determinaciones lo más rápido posible, homogenizar, etc. Jaleas y polvos y jarabes, lo mismo, mezclar según las opciones. Puede ser, digamos, trabajar en forma directa o preparar soluciones también, pero después hay que manejar este contenido de agua. Puede ser, por ejemplo, cuando nosotros trabajábamos con la Junta de Auxilio Escolar y Beca, muchos años atrás, teníamos que analizar todos los almuerzos, por ejemplo, o la dieta entera, desayunos y almuerzo, completo. Y muestrábamos 8 platos más o menos de distintas, digamos, raciones, pero tomamos, digamos, 8 muestras de cada uno, y eso era una cantidad muy grande. Y había productos a veces muy secos, entonces en algunos casos uno puede añadir agua, como decían también que yo puedo sacar agua y hacer con los, digamos, cálculos de humedad o añadir una cantidad de agua, porque a veces eran productos secos que no logramos homogenizar en ningún Word Blender que fuera. Entonces uno puede adicionar una cantidad pesada de agua y después restarla. Hacer, digamos, las humedades y después restarla. Puede, por eso que el analista tiene que tener una visión, digamos, pero muy grande, muy versátil, de todas las herramientas que puede ocupar en el momento para resolver el problema. Porque yo le digo, estos son recomendaciones generales, detalladas, pero lo más probable es que ustedes en la práctica se encuentran con problemas de repente que no estaban descritos y que tienen que solucionar porque tienen que entregar al final un dato, un resultado. Bueno, así que les decía yo, puede, digamos, en algunos casos agregarse una cantidad de agua y entonces después poderla recalcular y también aplicar el menor calor posible, etc. Frutos secos, frutas preservadas y mermeladas, ahí también un equipo adecuado. Frutos secos es un poquito más fácil, digamos, homogenizar, pero las mezclas, digamos, como tienen mucha grasa, también ahí es complicado, hay que evitar los calentamientos. La piel en general debe ser incluida. Y para frutas con carozo hay que retirarlo y, por supuesto, calcular después sobre parte comestible. Igual, homogeneizar, ojalá una cantidad superior a 250 gramos en un homogeneizador de alimento. Fruto seco, colocarse las cuchillas de corte lo más cercano posible sin aplastarla. Mezclar al menos 3 veces, moler todo el contenido, digamos, que venga en el envase. Y luego, entonces, pesar inmediatamente. Frutas en conserva, moler completamente. Aquí tiene que molerse todo, ¿no es así? Porque el jarabe que viene se consume, ¿no es así? Guardar en recipientes apropiados, determinar la humedad, como les decía, y el análisis lo más rápidamente posible para evitar descomposiciones o deshidratación. Para envase superior a 2 kilos, drenar ese sólido durante 2 minutos en un tamiz tanto, recoger todo el líquido, determinar el peso sólido y el peso líquido. Y recombinar, porque aquí incluso recomiendan recombinar, mezclar, pesar inmediato. ¿Sí? Hay bastantes indicaciones. Verduras en conserva, aquí de una porción sólida o líquida. En estas muestras se debe separar el líquido, ustedes saben, y entonces también por drenaje, un tiempo determinado. Bueno, eso no señalé, pero estaba puesto en la imagen. Los tamices, tenemos que tener tamices de todo tipo, en la hora, de todo tipo. Porque, por ejemplo, para hacer fibra incluso, hay que pasar, después que uno muele en semillas, también hay que pasar por tamiz, que es del mesh y tanto, está señalizado. Así que el juego de tamices también, ASTM, tiene que estar, digamos, como parte incorporada en las prácticas del laboratorio, los tamices. Porque muchos de ellos piden entonces también la pasada, digamos, de un tamaño de partícula determinado. Bueno, determinar humedad, en fin, etcétera. Y eso ya lo hemos señalado. Productos colados o picados, jugos de tomate, salsa, etcétera.
El envase también, agitar, transferir, de nuevo después la muestra, pesar de inmediato, es decir, como que son las mismas recomendaciones. Confitería, aquí, cacao, chocolate que comentaba, productos en polvo, agitar, digamos, varias veces, ¿no? Si antes de abrir el envase, sacar la muestra, en fin, transferir, vienen todo indicado, y mezclar cuidadosamente, invirtiendo. Y luego ya operar lo más rápido posible, si hay grumos, tamizar la muestra. ¿Ven ustedes? Ahí viene tipo de tamiz, y ahora homogenizar, recién podemos pesar. Producto de chocolate en barra, y ven ustedes ahí, aquí habla de derretir, ¿eh? Pero también yo me acuerdo que nosotros rayábamos, ¿eh? Nos convenía más, digamos, rayar que derretir, pero la norma dice derretir, así que habrá que aplicar la norma. En un vaso de PP, en fin, una vez derretido, homogenizar, tal como dice allí, almacenar, etc. Chocolate en barra, pero ahora con otros componentes, usted sabe que se usa mucho, agregar semillas, almendras, de todo tipo, entonces también aquí la homogeneidad también tiene que ser más enérgica porque tenemos que moler aquí otras semillas incorporadas, que pueden venir enteras o en trocitos. Entonces ahí también mezclar, homogenizar y después entonces guardar, digamos. Gomas de mascar, marshmallow, gomitas, caramelos blandos, esto es bien complicado. Por ejemplo, ¿quién ha hecho fruta confitada? Pasas, por ejemplo. Terrible moler, por el azúcar que tienen. Entonces, homogenizar, digamos, estos productos en general, los caramelos también. Ahí hay que entrar a moler primero el mortería. Los morteros, bueno, los que somos químicos, digamos, y químicos farmacéuticos, el mortero, hacemos magia nosotros con un mortero. Sí, mortero, molemos de todo. Al enemigo también lo molemos en el mortero. Mortero. ¿No? Somos mágicos en el mortero, solucionamos todos los problemas, de todo tipo. Bueno, entonces les decía aquí, gomas de mascar, todas estas cosas así son bien complejas, ¿no? De dividirlas, de homogenizarlas. No es fácil. Bueno, ahí están, digamos, cómo resolver los problemas, colocar el homogenizador, apropiados, y el apropiado es así. Ahí tiene que decidir el químico cuál es el apropiado. Y no siempre el que piensa a veces que el apropiado no le resultó apropiado. Yo cuántas veces tuve que homogenizar, digamos, pensando que era el apropiado y no era el apropiado. Y tuve que recurrir a otro procedimiento para lograr una homogenización. Bueno, caramelos duros, como les decía, también hay otro problema. En general, digamos, ahí morterito, digamos, no funciona, en fin. Mezclar completamente. Cereales y productos a base de cereales, aquí ya un poquito más fácil, granos enteros. A mí me andan muy bien en granos enteros los molinitos Krupp. ¿Los conocen ustedes los molinitos Krupp pequeños? Son unos molinitos para semillas así, que se venden en los supermercados. Tienen las aspitas arriba, digamos, y son muy buenos, herméticos, así, son como unas 1, 2, 3 chiquititas. Eso, como de café, son esos, sí. Los Krupp, había molinés también en su época. Sí, nosotros le damos duro. Y de repente los estudiantes ya de repente, ya hay otro molinito. Pero son muy buenos, muy prácticos, fíjate. Sí, yo todas las semillas molí ahí. Sí, ya mataste uno. Sí, no, sí, todos matamos. Sí, pero son muy buenos, eso sí, todos matamos. Pero barato, eso no dolía tanto el corazón cuando... Ni a los alumnos los retábamos tampoco, por eso, bueno, era cosa, digamos, manejable. Bueno, entonces granos enteros, como ven ustedes ahí, bueno, abrir el envase, todas las precauciones, también se pasa por tamiz, etc. Cereales para el desayuno también, realizar rápidamente, aquí hay que tener algunos problemas, digamos, por ejemplo, si tienen más grasa, en fin, que no se caliente, abrir el envase, invertir, después moler igual, aquí pero es más fácil la molienda. También se pasa por tamiz. Producto de panadería, aquí es el tema de los pan, los panecillos de todo tipo, los berlines, es complejo, digamos, es bastante complejo. Y entonces hay que aplicar, como digo, todo lo en pan envasado, dice ahí, cortar en trozos pequeños, colocar en un triturador, homogenizar perfectamente. Digo, esa parte digo, es difícil, no es fácil. Bueno.
Después, si se pega el pan, ver la cuchilla, despegarlo, imaginar, no, se va a pegar eso, sí, eso es seguro que se pega. Bueno. Después, pan envasado, también ahí, sacar el contenido, evitar pérdida de humedad, como les decía, que esto es muy importante. También trozos pequeños, si se pega lo mismo. Después pesar, pan con pasas, como les decía, frutas, ahora que vienen tantos productos, igual la homogenización es más complicada acá. Igual cortar en trocitos, lo mismo. Entonces ahí está el ingenio del analista para salir, digamos, airoso de este tema. Tortas, pasteles, que le decía también, berlines, ahí, en el caso de tortas, como le decía, ahí está puesto a hacer un cuarteo, porque no es posible homogenizar todo. Y, como digo, es complejo. Todo esto, digamos, son productos difíciles. Galletas dulces, un poquito más fácil, ¿no? Así, ya hay un homogenizador, digamos, puede andar bastante bien, que muela, lo mismo. Carne, como decía, aquí también hay problemas, ¿no es así? Perdón, ¿estamos a la hora? ¿Ya? ¿Ok? Sí, estamos en la hora. Entonces vamos a degustar y no vamos a hacer las moliendas internas. No vamos a hacer, digamos, ninguna molienda más difícil. Ok, quedamos aquí entonces.